Evangelio según San Mateo, capítulo 25, y vamos a estar leyendo el verso 1 y 2, y dice así la palabra del Señor. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno. Muchas gracias por darnos en esta noche el privilegio de poder estar en este santo culto en tu presencia, Señor. Muchas gracias, Señor, te rogamos que tu bendición sea fuerte sobre cada uno de nosotros. Abras tú los ojos de nuestro entendimiento para entender tu perfecta voluntad y tu Espíritu Santo tome el dominio, el control de todas las cosas. Reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, y en esta noche abundante gracia nos sea dada. Mi amado Señor, muchas gracias te damos por tantas bendiciones que nos das, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y nosotros estamos viendo de la venida del Señor, que esto que acabamos de leer tiene que ver con ello. Jesús dijo, entonces el reino de los cielos será semejante entonces, porque ya le venía hablando de cosas que los discípulos le preguntaron al Señor en el capítulo anterior. En el capítulo anterior dice la Biblia que los discípulos saliendo del templo con el Señor miraron el templo, los edificios y le dijeron al Señor, qué edificio, qué inmensidad de lo que hicieron. Y Jesús lo miró y le dijo, de cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruido. Y esto lo llevó a la meditación. Vio, siempre la palabra del Señor a nosotros nos lleva, cuando Él habla, nos lleva a nosotros a meditar. Es decir, hay cosas puntuales que el Señor habla que son puntualmente para nosotros. Él sigue hablando, pero hay una palabra que golpea nuestro corazón, nuestra mente, y nos despierta como para darnos cuenta de cosas que otros ni siquiera saben que nos están pasando a nosotros. Entonces cuando Jesús le dijo a los discípulos, no va a quedar piedra sobre piedra que no será destruida, entonces esas cosas impactaron en el corazón y en la mente de los discípulos y no dijeron nada en ese momento, pero iban cavilando, iban caminando, y cuando estaban en otro lugar, entonces los discípulos le dijeron, Señor, dinos, ¿cuándo va a ser estas cosas que dijiste del templo? Y no solo eso, ¿qué señal va a haber de tu venida y del fin del siglo, de todas las cosas, Señor? ¿Cuándo va a ser eso? Entonces, en el capítulo anterior, usted en su casa, luego léalo, entonces vamos a encontrar cómo es que Jesús le habló de las cosas que iban a venir y le habló de cómo antes de su venida iba a haber guerra, iba a haber rumores de guerra, iba a haber peste, iba a haber hambre, iba a haber terremotos. Y nosotros en una oportunidad hemos estado estudiando esa parte de la Biblia y vimos cómo todas esas cosas están cumplidas. Es decir, hubo guerra, hay rumores de guerra, habrá hambre, hubo hambre, hay hambre, pestilencia por todos lados, terremoto. Hemos estado viendo la cantidad de países donde suceden terremotos. Entonces vemos cómo es que lo que el Señor dijo está en pleno cumplimiento. Y ellos le dijeron, ¿qué señal habrá de tu venida y qué señal del fin del siglo? Entonces, a lo primero que apunta el Señor es a su venida. Por eso, esto que hemos leído nosotros tiene que ver con la venida del Señor. Tiene que ver con la venida del Señor.
Entonces él dice así, entonces el reino de los cielos será semejante. Entonces dice, cuando venga va a ser semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas prudentes y 5 de ellas insensatas, es decir, las contrapartes, prudente e insensata. Entonces, Cristo está hablando de su venida. Nosotros hemos estado viendo de la última iglesia que habla en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, según los estudiosos, cada iglesia es un tiempo y la última iglesia es el último tiempo de la iglesia antes de la venida del Señor. Y hemos estado viendo cómo es que el Señor le reclama a la iglesia de la Odisea y le dice, no eres ni frío ni caliente, mas porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces vimos la necesidad que tiene el creyente de buscar al Señor, de no enfriarse, de no volverse tibio, porque el tibio está y no está, es y no es. No, si va al mundo no está cómodo, y en la iglesia no, está incómodo en los dos lados, porque está en el medio. Y la necesidad, hermano, de tomar una decisión y de repente de tibio ir elevando en la temperatura para ser ferviente en el Señor. Esa iglesia última del último tiempo, esa es la condición de la iglesia del último tiempo, media mundana y media consagrada al Señor. Entonces esa tibieza espiritual es la que lo va a llevar a mucho a que se cumpla la Escritura. Uno será tomado y otro será dejado. En la venida del Señor, dijo el Señor, estarán 2 trabajando en un lugar, en el campo, uno será tomado y otro será dejado. ¿Quiénes serán tomados? Los fervientes. ¿Quiénes serán los que van a quedar? Los tibios. Los tibios, porque Él viene a buscar a su propio cuerpo y se lleva el cuerpo. ¿Y quiénes son los que caen? Los que salen, son expulsados de su boca. Justamente los tibios. Más, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces vimos el peligro de la tibieza y la necesidad que tenemos todos nosotros de centrarnos a causa de que Él dice, he aquí yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Y vimos la necesidad de velar, de guardar la ropa. Y hablamos de las obras del creyente. Cómo es que el Señor nos da a nosotros una grande salvación mediante esta gracia, pero que esta gracia que nos salvó también nos enseña. ¿Y a qué nos enseña? A que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosa. Es decir, como lo que somos, como hijos de Dios, es decir, como hombres y mujeres piadosos, fervientes en el Señor, que están esperando la venida del Señor, que le están esperando. Entonces en este pasaje nosotros ahora miramos 2 grupos, porque dice que había un grupo, eran los que estaban esperando, era 10, las 10 vírgenes, estaban esperando al esposo. Y la Biblia dice que las 10 vírgenes salieron a recibir al esposo y luego describe a las 10. Las 10 tenían lámpara, las 10 lo estaban esperando, las 10 estaban ahí, pero la Biblia dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Yo ahora pregunto y le digo, ¿cuánto esperan al Señor? Y todos decimos amén, como las 10 vírgenes. Entonces somos como las 10 vírgenes, todos decimos amén, la lámpara encendida, amén. Pero la Biblia dice que entre las 10 vírgenes era la mitad, 5 prudentes y 5 insensatas. Podríamos decir 5 fervientes y 5 tibia. La mitad tibia, la mitad, hermano, tirando a frío y la otra mitad ferviente, precavida. Entonces nosotros miramos las 2 caras, los prudentes y los imprudentes. Es decir, los insensatos. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué es ser prudente? Y la Biblia dice así, prudente, que piensa acerca de los riesgos posibles
que conllevan cierto acontecimiento o actividad que está haciendo. Entonces está haciendo una actividad o acontecimiento que el prudente, él piensa los riesgos posibles, lo que le puede llegar a pasar, es decir, analiza, es decir, tiene una conciencia reflexiva, reflexiona, mira, mide, estima, mira la consecuencia, lo que puede llegar a pasar, lo que no puede llegar a pasar, y según la sabiduría que Dios le dio, hace una operación esperando lo mejor. Y la insensata es lo contrario, ni mide, ni mira, ni tiene una conciencia reflexiva, simplemente vive el momento. Entonces ella dice, estamos esperando al Señor, pero con una tibieza espiritual que cuando suene la trompeta, los fervientes solo son los que se van. Por eso dijimos, cuando suene la trompeta, los fieles se van con el Señor. Los fieles, los que aman al Señor, los que le están esperando, los que le desean con todo su corazón, le anhelan con todo su corazón, entonces ellos están pendientes del Señor. Y acá la Biblia dice así, el reino de los cielos va a ser semejante. Es decir, esto es lo que va a pasar. Entonces miramos a la iglesia de Laodicea y vemos la iglesia de Laodicea, la tibieza espiritual que había en ella y la necesidad de entrar en la comunión con Dios, la necesidad de salir justamente de esa situación que tenía, la necesidad de salir de ser desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aunque ella decía, a mí no me hace falta nada, yo tengo comida, tengo que vestir, tengo en qué andar, tengo comodidades, no me hace falta nada, dijo él. Sin embargo, el Señor dijo lo diferente, eres un pobre, un miserable, un cuitado, que tiene la apariencia como que parece que no le hace falta nada, que está bien, por afuera se muestra bien, pero por dentro, nosotros hemos estado viendo a los fariseos, como por fuera se mostraban bonitos, bien, lindos, pero Jesús cuando lo miró le dijo que ellos eran como sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, bien ornamentaditos por fuera, bien vestiditos, pero por dentro, lo que llevaban por dentro era pudrición. Entonces nosotros lo pasamos a la iglesia y vemos tibieza y persona ferviente. Lo pasamos a la palabra que dice en esta noche, en el libro de Mateo 25, y lo vemos a los prudentes y a los insensatos. Entonces la Biblia dice así, el reino de los cielos será semejante, como para que vean, esto es, será semejante a 10 vírgenes, un grupo, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Lo estaban esperando, salieron a recibirlo. Pero 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Prudente, que piensa acerca de los riesgos posibles que conlleva cierto acontecimiento o actividad, y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Entonces se analiza, mira a sí mismo, mira lo que está haciendo y dice, ¿qué perjuicio me puede llegar a traer esto? ¿O qué perjuicio puedo ocasionar esto? Entonces cuando analiza los perjuicios que le puede conllevar y lo que puede ocasionar, entonces ¿qué es lo que hace? Modifica la conducta, la modifica. Las conductas, las malas conductas tienen que ser modificadas, porque si no se modifican las malas conductas, entonces sin darse cuenta va cayendo a un deterioro espiritual. Y nosotros entramos muertos en pecado y en delito, Dios nos dio vida mediante Jesucristo y entramos en un crecimiento espiritual, no para morir espiritualmente, sino para ir creciendo en el Señor. Entonces, el peligro que lleva el descuidar las cosas que son del Señor y sin darse cuenta ir a un deterioro espiritual.
Un deterioro espiritual. La persona no se da cuenta, pero todo lo que manifiesta, lo que hace, lo que habla, cómo actúa, cómo anda, está expresando y está mostrando su deterioro espiritual. Nosotros hemos estado viendo cómo el Señor le mostró en el Apocalipsis cuál era el medidor de la temperatura espiritual y le dijo: yo conozco tus obras. Es decir, las obras que hacía ahora no tenían nada que ver con las obras de un principio. Las obras de un principio era de un hombre, una mujer temerosa de Dios, que amaba a Dios, que buscaba al Señor, que procuraba agradar al Señor en todo, esquivaba lo malo, lo vil, lo indecente, echaba para afuera porque quería servir al Señor. Pero con el pasar del tiempo, en lugar de ser más precavida y más centrada en el Señor, se produjo un deterioro espiritual, a tal punto que tuvo que decir el Señor: tienes el nombre. ¿Qué es lo que le quedó? Solo el nombre de que vives y estás muerto. Solo el nombre, la apariencia, el caparazón, la parte de afuera, lo que se ve, el nombre que está viva, pero en verdad interiormente está muerta. Entonces, ¿cuál era el termómetro de esa medida espiritual? Las obras que hacía. Yo conozco tus obras. Conocía la entrada, la salida. Conocía lo que hablaba, lo que pensaba. Conocía lo que hacía. ¿Qué se le puede esconder al Señor? A ver, usted piense. ¿Qué será? ¿Habrá algún lugar donde nosotros podamos entrar que Él no vea? ¿Será que hay un lugar donde podemos esconder algo que Él no lo descubra? ¿Será que si apagamos todas las luces y la oscuridad nos va a esconder de Él? La Biblia dice que para Él la oscuridad es como el mediodía. Nosotros no veremos por la tenue oscuridad que puede haber, pero Dios todo lo ve. Dios todo lo oye, Dios todo lo sabe, todo lo conoce. No hay nada que se oculte de los ojos del Señor. Aún conoce las intenciones con que se hacen las cosas. Conoce aún las intenciones. Quiere decir que no hay nada que se pueda esconder de los ojos del Señor. Todo lo sabe. Entonces, nosotros hemos estado viendo cómo le dijo el Señor: yo conozco tus obras. Es decir, las obras era el medidor de la vida espiritual que tenía. Yo conozco tus obras. A uno le dijo que tiene nombre que vives y estás muerto. Y a otro le dijo: no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Y por cuanto eres tibio, mediocre, en el medio te vomitaré de mi boca. Estaba adentro, como todos nosotros, estamos adentro, estamos en la congregación, estamos delante del Señor y estamos esperando su venida. Pero cuando venga el Señor va a llevar a los fieles. Ojalá nos vamos todos, ojalá no quede ninguno. Pero los tibios van a ser vomitados, el cuerpo se va y van a quedar, van a ser vomitados, van a quedar. Los vivos se van, los muertos se quedan. Entonces Jesús dijo así: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir. ¿Ve? Ninguno de nosotros ignoramos que Cristo viene. Ya hemos estado viendo, las señales están hechas. En cualquier momento va a sonar la trompeta y vamos a volar al cielo con Él, porque tienen que venir otros acontecimientos en la tierra, la gran tribulación, otros acontecimientos en la tierra, los juicios de Dios sobre la tierra, otro acontecimiento que no va a venir sobre la iglesia, porque ella va a ser quitada, va a ser llevada a disfrutar con el Señor hasta su venida. Va a ser llevada. Entonces dice, 5 de ellas dice eran prudentes y 5 insensatas, prudentes, que piensa acerca de los riesgos posibles que conlleva ciertos acontecimientos o actividades. Entonces piensa, ¿qué me puede ocurrir si pasa esto? ¿Y qué me puede ocurrir si pasa aquello? ¿Qué va a pasar? Entonces piensa, analiza, reflexiona con una mente reflexiva. Entonces, ¿qué es lo que hace?
corrige, endereza, es decir, cambia, modifica la conducta que tiene. Esta conducta me lleva para mal, esta conducta me lleva a pérdida, esta conducta me lleva hacia aquello que yo no quiero. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Modificar. Por eso el Señor dijo a través de los profetas, deje el impío su camino. Deje de andar como anda, deje de hacer lo que hace, deje el impío su camino, y el hombre inicuo deje sus pensamientos, deje de pensar mal, deje el hombre, dice su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué tenemos que hacer? Vuélvase al Señor, vuélvase. ¿Por qué vuélvase? Porque todavía estamos a tiempo de enderezar lo torcido, todavía estamos a tiempo de que lo que salió fuera del camino se meta para adentro, todavía estamos a tiempo. Es como siempre decimos, la persona, el hombre viviente está a tiempo de volverse a Dios y de arrepentirse, pero el día que parta ya se le acabó la esperanza, no tendrá más oportunidad, porque mientras tenía vida estaba la oportunidad. Pero cuando murió, ¿cómo podrá el hombre salvarse? Se le acabó la vida. El llamamiento se hizo. No quiso recibir al Señor, no quiso recibirlo en su corazón. Lo rechazó, siguió su camino. Y luego ya no hay forma de volverse a Él. No hay forma. Por eso habla en este pasaje de las 5 vírgenes que son prudentes, que analizan, que examinan, que consideran su camino, que ve lo que le va a ocurrir con una mente que analiza, que mira, reflexiona, una mente reflexiva, reflexiona, mira, endereza, corrige la conducta, mete el pie para adelante, para adentro y sigue esperando a su Señor. Esa es la prudente. Porque son dos grupos, los prudentes y los insensatos. ¿Y qué dice de los insensatos? Porque acabamos de ver de los prudentes. Insensato, ¿qué es insensato? Insensato, que no tiene sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. No piensa. Ah, sí, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Como que alguien diga, ¿qué me importa que lo que diga los demás? No me importa. ¿Cómo que no le va a importar a un creyente? Tiene que importarte lo que diga los demás, porque ¿cómo le va a predicar a los demás de un Cristo con una mala conducta que exhibe? ¿Cómo le va a predicar de Cristo mostrando una mala conducta? Cuando usted vaya a hablarle, eso le va a decir, ¿por qué no va usted y corrige primero lo suyo? Entonces sí que importa lo que la gente dice. Por eso Pablo dice que los hombres nos tienen que tener a nosotros como administradores de los misterios de Dios. Como hombres y mujeres que contienen la verdad, no solo que la hablan y la dicen, sino que la muestran. Muestran una correcta manera de vivir, una correcta manera de moverse en medio de la sociedad y son exhibidos como modelos del reino de Dios. Modelo. La gente lo mira y dice, esa es cristiana, mira. ¿Por qué? Por su forma de vestir, de andar, de hablar. Mira, esa es una cristiana. Porque a veces hay cristianos que ni se sabe si son o no son cristianos. Usted mira así y dice, una más del montón. Y no, es una cristiana desobediente nada más, desobediente. Entonces dice así, insensata, que no tiene sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Inmadurez, parece como que fuese un alma nueva. Un alma nueva es normal que tenga sus cosas porque es nuevo, tiene que crecer, ser fortalecido en el hombre interior y de ahí ir corrigiendo, renunciando a ciertas cosas, renunciando a ciertas obras malas, va renunciando, va creciendo, va teniendo la fortaleza, entonces va separándose de aquellas cosas que tiene que renunciar, de esas impiedades, entonces va enderezando su camino para vivir una vida justa,
justa, santa, rectamente delante del Señor. Un alma nueva, pero ya un hermano ya de tiempo. Por eso dijo el Señor, eres tibio, tendría que ser ferviente, tendría que ser aquella persona que está siendo ejemplo para otro, que le está mostrando a otro la forma de vivir en Cristo, la forma de servir a Cristo, la forma de ser fiel al Señor, mostrando fidelidad en todas las cosas. Ya hermanos, de años de evangelio, modelo de la iglesia deberían ser, modelo de la congregación. Sin embargo, había 5 insensatas. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, que no tienen sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Habla de la obra. Nosotros hemos estado viendo cómo es que Dios ha preparado para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso somos nosotros, lo que hemos creído. Hemos sido llamados y trasladados al reino de su amado Hijo para que seamos ese pueblo de Dios, un pueblo de Dios que es propio de Dios, que es celoso de hacer el bien, que ha aprendido a aborrecer la maldad y amar la justicia. Es hacia donde el Señor a todos nosotros nos va llevando, es decir, nos está preparando. ¿Por qué nos está preparando? Ya está Cristo a la puerta. Hemos visto las señales, hemos visto todas las cosas que el Señor dijo que iba a pasar. ¿Y qué es lo que falta? Falta que se escuche la voz. He aquí el esposo viene. Falta que se escuche la voz. Por eso la iglesia del Señor no tiene que ser ni tibia, ni tiene que estar muerta, sino que tiene que estar viva en el Señor y ferviente, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, las que no tenían sensatez, que mostraban inmadurez en sus actos, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Entonces, ¿qué significa esto? La falsa confianza en sí mismo. No es una confianza en el Señor, una confianza de su salvación en el Señor. Y de ahí la necesidad continua de tener continua comunión con el Señor. La falsa confianza la llevó a decir a sí mismo, no hace falta que yo tenga aceite en mi lámpara, tengo la lámpara encendida, está prendida, así que ya Cristo viene, así que no hace falta buscar más, con lo que tengo es suficiente. ¿A usted le parece que con lo que tiene es suficiente? Así dijo el pastor de la Odisea y los hermanos de la Odisea. No me hace falta nada. Con lo que tengo es suficiente. Tengo que comer, tengo que vestir, tengo en qué andar, tengo comodidades, tengo todo. No me hace falta nada. Y el Señor dijo, y no sabe, porque no tiene visión, no se da cuenta su problema espiritual que tiene y el deterioro espiritual donde entró. Por eso el Señor le dice, yo te amonesto. Y nosotros dijimos, el Señor no habla simplemente para avergonzar a alguien o para hacerlo sentir mal, sino que el Señor habla para mostrarle su condición y luego le da la salida. Por eso le dijo, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en plata. Está buscando los bienes materiales, pero yo te amonesto que de mí, es decir, que levantes tu cabeza arriba al cielo, a Dios, que de mí, que compres de Dios. Para eso tenemos que ir al Señor en una comunión continua con Él. Yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas, para que no se descubra la situación que tenés, la situación en que está.
para que no se descubra. Yo te amonesto que cambie de conducta para que no se descubra. Yo te amonesto que cambie de posición para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que vea. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Le mostró la falla, el error, y luego le mostró la salida. La salida siempre va a estar en Dios. Siempre la salida va a estar en el Señor. Por eso es que Él dice, y vuélvase al Señor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase. Y Él dice, busca al Señor mientras pueda ser hallado, porque mientras tenemos respiración en nuestras narices, hálito en nuestros pulmones todavía, podemos buscar y encontrar al Señor. Pero cuando nuestro espíritu se separe de nuestro cuerpo, ya no va a haber más esperanza. Sin embargo, ahora, hoy hay esperanza. Hoy es el que llama y dice, vení a mí, vení a mí. Señor, mira cómo estoy, vení a mí, vení, vení. Lo llama antes que llegue el fin de todas las cosas, antes que suene la final trompeta. Las insensatas, dice, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, es decir, la falsa confianza en sí mismo. Yo estoy bien, a mí no me hace falta consagrarme tanto al Señor, no me hace falta orar, no me hace falta tanto culto, mucho culto, no hay que ir tanto a la iglesia. Las insensatas piensan así, piensan de esa manera, que son autosuficientes y que no necesitan un pastor, no necesitan una congregación. Ellos así como están bien. Insensatos, que no oyen a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia y se apacientan a sí mismos y no las apacienta y los apacienta el Señor. Las insensatas tomaron sus lámparas, sí que agarraron la lámpara, pero dice, no tomaron consigo aceite, falsa confianza en sí mismo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vajillas, juntamente con sus lámparas. ¿Ve? Ahí entró la conciencia reflexiva. Si yo voy y vamos con la lámpara, y si el esposo se tarda, esta dice que no importa, ya va a venir, ya está ahí, si ya está a la puerta, ya va a venir. Y ellas no quieren tomar el trabajo porque para ella es trabajo. ¡Qué trabajo! Tengo que buscar una vajilla. ¡Qué trabajo! Tengo que comprar el aceite, buscar el aceite. ¡Qué trabajo! Están en su comodidad, cómoda y en una confianza en sí mismo. Sin embargo, las prudentes dijeron, no, yo analizo que si mi Señor se tarda en venir, se me va a acabar el aceite. Y si se me acaba el aceite y se me apaga la lámpara, ¿cómo voy a recibirlo? Necesito tener la lámpara encendida, pero también ser precavida y tener aceite en la vajilla. ¿Ve? Son los dos pensamientos. Una dice, no hace falta tanto culto. No, de vez en cuando está bien, una vez a la semana, una vez cada 15 días. Está bien andar el culto así. Así está bien, así dicen las insensatas. Pero las precavidas dicen, no, yo quiero saber lo que el Espíritu cada día hable y diga a la iglesia. Yo quiero estar ahí. Prudentes. Mas las prudentes tomaron aceite en su vajilla, y nosotros sabemos, el aceite configura ciertamente la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Precavida. Yo necesito la presencia de Dios, necesito que Dios esté dentro de mi corazón, que el Espíritu de Dios esté en mí, lo necesito de Él. Y de ahí ir a la presencia de Dios en búsqueda de su presencia. Las insensatas dicen, no importa, ni así estoy bien. Ni oran, ni leen la Biblia, casi nada se congregan, pero así estoy bien. Insensatas, que cuando se oiga la voz del Señor, uno será tomado y otro será dejado.
Mas las prudentes tomaron el aceite en su vajilla, siendo precavidas, juntamente con sus lámparas. Verso 5. Y tardándose el esposo, porque ¿quién sabe cuándo va a venir el Señor? Nadie lo sabe. La Biblia dice, ni los ángeles que están en los cielos saben la venida del Señor. Pero los ángeles saben que Cristo viene pronto. Los ángeles saben. En el cielo se escucha una voz. Gocémonos, alegrémonos, son venidas las bodas del Cordero. No saben cuánto, pero una cosa saben, que son venidas las bodas del Cordero. Ellos saben. Como nosotros también sabemos que Cristo viene pronto, lo sabemos, lo entendemos. La revelación de su palabra abre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros, hermanos, no estemos desprevenidos en cuanto a la venida del Señor, ni seamos insensatos, ni muertos, ni tampoco, hermano, tibios ni fríos, sino que seamos vivos en la presencia del Señor, fervientes en el Espíritu y prudente con nuestras lámparas encendidas y aceite en nuestra vajilla. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí, el esposo viene, salid a recibirle. No sabían cuándo, como nosotros, no sabemos cuándo va a venir. Y la Biblia dice, a la medianoche, no hubo un aviso, mira que ya está viniendo, no hubo un aviso, a la medianoche se oyó un clamor. El esposo viene, ahora salgan a recibirle. Es como cuando suene la final trompeta. Sonará la final trompeta y oiremos una voz, hermano, como de arcángel, de potencia. Subí acá y todos los fieles van a oír esa voz y van a ser arrebatados a irse con el Señor. Pero los fríos, los tibios no lo oirán. Los muertos no podrán oír esa voz, sino los vivos. Y cuando los muertos, los fríos, los tibios se despierten y busquen a su compañero, se van a dar cuenta, se fue con el Señor. Busca a su compañera, se fue con el Señor. Sus hijos, se fue con el Señor y recién va a caer. Y yo me quedé por tibio. Y yo me quedé por insensato. Y yo me quedé por no vivir, estar vivo en la presencia del Señor. Y yo me quedé. Y vamos a gritar, Señor, Señor. Tarde. Cuando se lleve a su pueblo, ya no viene a buscar más, porque se lleva a lo suyo. Se lleva a lo suyo. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Danos de vuestro aceite. ¿Cómo va a ser el hermano para darle del Espíritu de Cristo que habita en él para que esté dentro suyo? No va a poder. Ya suena la trompeta, ya es el tiempo de volar al cielo con él. Dame de tu aceite, dame, yo también quiero tener lo que vos tenés. Tarde, suena la trompeta y los que son de él se van. No es momento de ir recién a buscar el aceite en la trompeta del Señor. Hoy es el tiempo, hoy es el día, hoy es el momento de buscar del Espíritu de Dios, del aceite del cielo. Hoy es el tiempo de ser prudente, hoy es el tiempo de buscar la vida, vida en abundancia que viene de Dios. Hoy es el tiempo, por eso dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si nosotros endurecemos nuestro corazón y no dedicamos y consagramos nuestra vida, viene el Señor y se lleva a los fieles de la tierra. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron su lámpara. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite.
porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a lo que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y nosotros sabemos, lo que Dios cierra, nadie puede abrir. Cuando Noé le fue mandado a hacer el arca, le dijo que haga una puerta. Hizo una puerta por donde subieron los animales y todas las cosas, y luego que subió lo último, Dios cerró la puerta. Los hombres se reían, Noé está loco, mira lo que está haciendo. Y de repente empezó a cubrirse de nube el cielo y empezó a llover. Y los hombres dijeron como siempre dicen, siempre que llovió paró, pero en esa oportunidad no paró. Y llovió un día, 2, 3, un mes, 2 meses, y llovió y las aguas empezaron a subir. Y cuando las aguas empezaron a subir y a inundarse todo, golpeaban, Noé, ábrenos, Noé, ahora creemos, queremos entrar. Pero lo que Dios cierra, nadie abre. Por eso no es tiempo de buscar a Dios en la desesperación. Ahora es el tiempo, ahora es el momento. No cuando suene la final trompeta. Hoy es el tiempo de buscar al Señor. Hoy es el tiempo de ser prudente. Hoy es el tiempo de buscar del aceite del Espíritu de Dios. Hoy es el tiempo. Mañana puede ser ya tarde. Pero mientras ellas iban a comprar, tarde, ahora querían comprar. Cuando tenían que hacerlo, no querían. Y cuando lo necesitaban, es como la pandemia. Cuando se cerró la iglesia por un tiempo, muchos decían, ¿y cuándo van a abrir la iglesia para que vamos? Ay, cómo extraño la iglesia, cómo extraño la iglesia. Y después que se abrió la iglesia, muchos de ellos ni aparecieron por la congregación. ¿Y dónde estaban? Entonces, cuando ellas tenían que comprar, no quisieron ir a comprar. Y ahora fueron a comprar, pero tarde. Como aquel rico que estando en los infiernos recién se dio cuenta. Pensar que yo me olvidé de Dios en la tierra, vestía lujosamente, comía de todo. Lo que menos me interesaba era el Señor. Yo vivía, aún a ese pobre mendigo que estaba en la puerta, aún lo ponía a un costado porque me daba asco ese mendigo. Y ahora me doy cuenta, ahora, tarde, estando en los infiernos, ¿sabe lo que es? Señor, ten misericordia de mí. No, ya no hay lugar. Señor, sálvame. Ya no hay lugar. Pasó el tiempo. Por eso decimos, hoy que respiramos, que nuestro corazón todavía late, hoy es el tiempo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No lo endurezca. No lo endurezca. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. No sé quiénes son ustedes, no os conozco. Verso 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. Y nosotros hemos estado viendo, velar, tener la vigilancia de un guardia de la noche, no un diurno de día, sino un guardia nocturno.
nocturno. ¿Por qué la vigilancia de un guardia nocturno? Porque el guardia nocturno sabe que es el tiempo de mayor peligro por la oscuridad reinante y tiene que estar bien atento a todos los movimientos. El de día puede ver de lejos, pero el de noche no. La oscuridad lo rodea y tiene que estar atento. Entonces dice, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y nosotros hemos estado viendo, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y hemos estado viendo, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Esto es para meditarlo, hermano, para meditar. El tiempo de la venida ya está cerca. Cristo viene pronto y se lleva a un pueblo apercibido, a un pueblo que le espera, a un pueblo, a una iglesia que levanta su voz y dice, ven pronto, Señor Jesús. Cierre sus ojos y vamos a orar. Su palabra es una palabra de advertencia, para que ninguno de nosotros sea tomado desprevenido, sino que, como aquellas vírgenes prudentes, tengamos nuestra lámpara encendida y nuestras vasijas llenas del aceite del Espíritu Santo del Señor.